Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, en segunda se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto es palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. La mayoría de ustedes debe saber que soy oriundo de La Serena. Yo nací en La Serena, soy serenense, viví 33 años en La Serena, viví mi enseñanza preescolar, básica, media, mis estudios universitarios los hice en La Serena, y en La Serena también conocí a mi hermosa y bella esposa. La Serena tiene muchas implicancias, muchas injerencias para mí. Y luego nosotros vinimos y llegamos a Santiago hace algunos años atrás, y hemos estado en diferentes iglesias: La Serena, Ovalle, la iglesia metodista de Maipú, luego en la segunda iglesia metodista de Santiago. Y cada vez que voy a La Serena, cuando voy a ver a mis padres, a mi hermano, a mis sobrinos, se va por un camino uno en la carretera, como hacia el norte de La Serena, y hay una línea de tren que es muy antigua, de un tren que va a un mineral que se llama El Romeral. Y cuando uno va pasando la línea del tren, hay un letrero que ha permanecido, por lo menos desde que yo aprendí a leer. Mi papá me decía: lee lo que dice ahí. Estamos hablando hace unos 35 años atrás, y de ese letrero hay que tener más años. Para cruzar la línea del tren dice: pare, mire y escuche. 3 cosas: pare, mire y escuche. Y luego de eso uno entiende que puede cruzar la línea férrea. Porque así, de esa manera, uno evita cruzar cuando es inoportuno, porque puede venir el tren. Pero tiene que ver también con una situación de concentración y de atención. Atención, concentración, para poder parar primero. No solamente escuchar, primero parar, mirar y escuchar. De esa manera nos aseguramos de que realmente vamos a continuar seguros. Fíjese que el ser humano tiene muchas características, y dentro de esas características está en que siempre le gusta ver los resultados de manera muy rápida, de manera casi inmediata de lo que hace. Le gustaría no parar, no mirar y no escuchar, sino que simplemente avanzar. Si hacemos una estadística, yo creo, de cuántas personas tienen multas por no respetar un disco pare, no respetar un semáforo, porque las personas van apuradas, y no quieren detenerse realmente, las estadísticas nos dirían que es un alto índice. Pero el ser humano en sí mismo tiene esa característica. No le gusta muchas veces ser paciente, no le gusta esperar, no le gusta disfrutar los procesos, porque quiere saltarse los procesos, quiere saltarse muchas veces los desarrollos y llegar simplemente al resultado.
Y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, los que estamos acá, pero uno de los errores quizás más grande que tuvimos cuando éramos pequeños era querer ser grandes. No sé si es que comparten conmigo. Pero cuando uno era pequeño, decía, me gustaría ser grande, para hacer lo que quiera, para poder tener autonomía, para poder generar una vida respecto a mis intereses y no estar dependiendo de otras personas. Me gustaría ser grande, porque veíamos en los grandes a personas que habían pasado ya su proceso de desarrollo, su proceso de formación y veían los resultados rápidamente. Yo también, cuando era pequeño, quería ser grande, quería ser como mi papá. Sin embargo, cuando ya fui más grande y fui tomando más responsabilidades, yo decía, hubiera disfrutado mejor mi proceso de desarrollo y me hubiera quedado como un niño disfrutando con mi madre, con mi padre, con mi familia, y mejor hubiera estado ahí seguro, completamente seguro. Pero el ser humano tiende a saltarse los procesos, tiende a buscar rápidamente respuestas y resultados. Quiere rápidamente ver, crecer las cosas, ver que ya están ahí. Y eso muchas veces nos provoca a cada uno de nosotros ansiedades, pero también frustraciones. Muchas veces queremos que se haga ya la voluntad de Dios. Y no queremos que la voluntad de Dios, porque creemos que como es Dios y puede manejar incluso el tiempo y el espacio y está por sobre el tiempo y sobre el espacio, entonces pensamos que como es la voluntad de Dios, tiene que hacerse ahora ya. El problema que se da en el Nuevo Testamento, luego que Jesús resucita, es que los primeros discípulos empiezan a pensar que el reino de Dios va a venir rápidamente y se va a establecer como un reino de verdad y Cristo ya viene. Y esa era la consigna. Cristo ya viene. Sin embargo, si seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar con que luego de la resurrección de Cristo comienza la historia de la iglesia primitiva y los discípulos continúan diciendo, Cristo ya viene, quieren que venga ya ahora, constantemente, y que se termine todo el mundo y que se acaben los males del mundo y que se acabe la maldad y la persecución, porque Cristo ya viene y que puedan vivir rápidamente en la nueva Jerusalén y que puedan estar constantemente felices, alegres, sin pasar por ningún problema, y ojalá se establezca rápido el reino. Entonces Cristo ya viene ahora, ya. Y los discípulos durante 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 20, 30, 40, 60 años estuvieron predicando que Cristo volvía, que venía el arrebatamiento, que venía todo el proceso de instalación del reino de Dios. El Evangelio de Juan, escrito muchos años después de la resurrección de Cristo, va a darnos también una mirada de cómo se esperaba que se instalara el reino de Dios. El mismo Apocalipsis nos va a decir cómo la gente pensaba que iba a ser el desarrollo de los últimos tiempos. Querían vivirlo ya, en el momento. Querían vivir los resultados del reino de Dios. Sin embargo, los discípulos, muchos, y todos en realidad, murieron. Y murieron los apóstoles. Y murieron los discípulos de los apóstoles. Y murieron los discípulos de los discípulos de los discípulos. Y fueron pasando las generaciones. Y partieron a la presencia del Señor. Y ellos vivieron y murieron pensando que el reino de Dios iba a estar instalado en su realidad. Pero el concepto de reino de Dios que ellos tenían era ese concepto donde ya Dios se instalaba como poder absoluto de todas las cosas. Qué difícil explicarles a las personas, a los primeros seguidores de Cristo, que el reino no es
algo que vamos a experimentar como una expresión sociopolítica, directa, impuesta por los hombres o impuesta por Dios en todos los tiempos, o a mitad del tiempo, o cuando nosotros decidamos cuándo es el tiempo. Es importante que comprendamos la lectura y la palabra. Es importante que entendamos el concepto del reino de Dios como un constante quehacer, como un constante desarrollo, como una constante ejecución, y no solo como el resultado de lo que nosotros soñamos, no solo como el resultado de lo que nosotros idealizamos, sino que el reino de Dios se debe comprender como lo explica la parábola. El reino de Dios no nace como un árbol. El reino de Dios no se establece ya como la gran hortaliza que puede cobijar a muchas aves. El reino de Dios no se crea sin tener un proceso previo. El reino de Dios se vive, se siente, se experimenta en nuestro desarrollo del día a día, hermanos. Y por eso es importante que consideremos la parábola en sí misma como una propuesta, no de la instalación del reino, sino como el desarrollo del reino de Dios en cada una de nuestras vidas. Cómo el reino de Dios se desarrolla en lo cotidiano de nuestras vidas. Pero todo nace con una semilla. Todo nace de la idea de un sembrador. Todo nace desde la convicción de una persona que quiere sembrar esperanza, que quiere sembrar amor, que quiere sembrar justicia, que quiere sembrar los valores del reino de Dios para que se vaya desarrollando, para que se vaya construyendo, para que pueda llegar a ser un gran árbol. El sembrador, dice el texto, que no sabe cómo crece, no sabe cómo se va dando el desarrollo, pero sin embargo llega un momento en que se da cuenta de que todo ha sido hecho, de que todo se ha instalado, de que todo ha tomado forma, de que ha llegado a su resultado y a lo que él esperaba y al propósito con el cual él sembró. Y en el tiempo del día de hoy, en nuestros tiempos, hemos experimentado tanto en nuestras vidas, hermanos, como en la vida social, muchas esperanzas, pero también muchas frustraciones. Hace poco se decía, y leíamos en la noticia, en los diarios, en la prensa, en todas partes, y escuchábamos que se conmemoraban o se recordaban 5 años desde cuando comenzó el estallido social, y los críticos analistas decían, bueno, ¿y qué pasó con el desarrollo? Se perdió el desarrollo. ¿Qué pasó con los frutos que se esperaban? Nunca llegaron. Pareciera que nunca se pudieron concretar las cosas. Y quizás algunos, con la iniciativa de poder crear prontas respuestas, creyeron que era un movimiento, un despertar en el cual se iba a concretar en un tiempo corto de 1, 2 o 3 meses, o en una semana, máximo un año. Sin embargo, los fracasos fueron enseñando de que no todo se puede lograr si es que no hay perseverancia y no hay esperanza. Es decir, todos estamos aquí en el día de hoy con una convicción. Todos esperamos la respuesta de Dios frente a nuestras problemáticas. Todos esperamos que el mundo cambie. Todos queremos que se haga la voluntad de Dios. Todos esperamos vivir el amor de Dios, la solidaridad. Todos esperamos tener ese momento donde podamos decir, ya pasó la tormenta, ya pasó el momento difícil. Sin embargo, el texto nos enseña a no
saltarnos las etapas. El texto nos enseña a ser perseverantes, a seguir creyendo, hermanos, a seguir teniendo certezas y convicciones en medio de estos tiempos donde podamos ver y creer de que al parecer Dios se ha olvidado de nosotros. Algunos piensan que Dios ya ha quitado su vista sobre nosotros. Algunos piensan que Dios ya no nos mira con amor. Algunos piensan que el juicio que hemos recibido, las condenaciones, las estigmas, los prejuicios, los juicios de otros, cómo nos han apuntado, o los males que hemos vivido son consecuencia que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, el texto nos dice que en medio de nuestras esperas, en medio de cuanto seguimos caminando y seguimos transitando y seguimos peregrinando en este mundo, debemos seguir teniendo fe y esperanza. Tenemos que seguir creyendo que Dios sigue al lado de nosotros, luchando con nosotros, avanzando con nosotros. Y el fruto de esa siembra, el Señor lo dará a su tiempo. Pero no podemos claudicar, no podemos dejar de insistir una y otra vez. No podemos dejar de ser perseverantes y seguir creyendo que Dios sí va a dar la respuesta. Dios sí va a actuar, hermanos. Sí nos va a responder. Sí va a hacer algo con nosotros y con nuestras vidas. Por eso en la oración de intercesión decíamos, podemos seguir soñando, podemos seguir creyendo. Y quizás tenemos que tener una esperanza porfiada, ser porfiados y levantarnos una y otra vez, seguir creyendo una y otra vez. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue estando con nosotros. Y quizás nos hemos desesperado y quizás no hemos parado, no hemos mirado y no hemos escuchado. Y queremos cruzar rápidamente. Pero hoy día el Señor nos dice, en tu caminar, para, mira y escucha. Vamos a parar, vamos a mirar que Dios está con nosotros y vamos a escuchar que Dios nos habla a nuestros corazones. Luego de eso, sigamos siempre adelante. Porque aunque nos puedan ver derrotados o puedan decir de que no se han cumplido nuestras expectativas, seguiremos creyendo, seguiremos teniendo esperanza. Es hermoso poder escuchar las palabras de Jesús que les dice a la gente, que les dice a sus discípulos, que les dice a sus apóstoles, porque lo que está haciendo es prepararlos. Los está preparando para que ellos, así como también hoy día nosotros, a 2000 años después, sigamos creyendo de que mientras tengamos la convicción de que el Señor ha puesto una semilla en nosotros, esa semilla sí dará fruto. Esa semilla se convertirá en un árbol que acoge las aves, en un árbol que pueda abrazar, que pueda acompañar, que pueda ser refugio para unos y para todos. Después de haber sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Pero todo nace, todo comienza desde la esperanza y la perseverancia. Todo nace desde la convicción del que siembra. Sembremos en nosotros esperanza. Sembremos en nosotros y en nuestro corazón convicción. Sí, hermano, sí, hermana. Un mundo mejor, si es posible. El lema de la Iglesia Metodista de Chile es:
Iglesia Metodista de Chile, comprometidos con la esperanza de un mundo nuevo. Si no creyésemos en un mundo nuevo, no nos comprometemos. Pero como nos tenemos la convicción de que hay un mundo nuevo, de que hay nuevas expectativas, de que sí habrán soluciones, de que sí podremos encontrar la respuesta de Dios, entonces nos comprometemos por estar trabajando unidos, estar trabajando y comprometidos para que lo que soñamos se torne una realidad. De eso la parábola nos habla en el día de hoy. Sembremos en nuestros corazones, a pesar de las dificultades. Sigamos creyendo, a pesar de que otros digan de que no se puede. Sigamos con esa convicción, aunque nos digan que no hemos encontrado los resultados, pero nosotros no creemos en un Dios que no tiene proceso. Nosotros creemos en un Dios de los procesos y del desarrollo. Así ha de trabajar el Señor con nosotros. Y recordando una hermosa y antigua canción de una cantante que se llamó Mercedes Sosa, muy conocida en Latinoamérica. Ella tenía una de sus canciones que decía: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. En su última estrofa dice: tantas veces te mataron, tantas veces resucitarás, cuántas veces pasarás desesperado, y a la hora del naufragio y a la hora de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Es decir, a pesar de los signos que podamos ver a nuestro alrededor de que no todo es inmediato, seguiremos confiando, seguiremos creyendo, seguiremos teniendo esperanza, porque Dios, en su momento, Dios siempre nos dará el resultado para nuestra vida y para nuestro corazón. Sigamos firmes y adelante. Sigamos creyendo en ese Señor que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque muchas veces somos como la semilla de mostaza, como esa semilla pequeña que a veces tiene miedo, que a veces es aplastada, esa semilla que a veces ni siquiera se ve, que otros pasan por encima y la ignoran. Muchas veces esa semilla no tiene los resultados que esperamos tan rápido como quisiéramos, pero sin embargo creemos firmemente que si somos como esa semilla de mostaza, a pesar de los tiempos malos, a pesar de los naufragios, a pesar de los errores, a pesar de que hemos sentido dolido nuestro corazón y a pesar de que vemos en nuestra sociedad tanto odio, tanta injusticia, tanta violencia, aún así, tanto en nuestra vida como en nuestra sociedad, podemos decir que seguimos confiando en que usted, Señor, siempre estará con nosotros para darnos a cada uno de nosotros el resultado que necesitamos para levantarnos, para poder florecer, para poder crecer, para desarrollarnos. Permite, Señor, que podamos parar en nuestro caminar que muchas veces es tan tormentoso, mirar y escuchar tu voz para siempre seguir avanzando, creyendo por convicción que usted hará de nosotros todos los días y en cada momento nuevas criaturas. Siempre usted
está trabajando, Señor, con nosotros. Siempre usted está confiando en que nos levantaremos, en que seguiremos adelante. Y no solamente eso, sino que se transforma también en ese sembrador que confía plenamente en que la semilla dará su fruto. Y así también nosotros seguiremos sembrando esperanza, seguiremos confiando, seguiremos creyendo, seguiremos teniendo fe de que usted puede transformar esta realidad por una realidad mejor. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra de esperanza. Y gracias, Señor, porque nos muestras nuevamente lo importante que somos en el proyecto del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén.